Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en este Ministerios de Cristo con amor para el mundo, Ministerios de Cristo con amor para usted, el amor en acción. Yo soy su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz. Bendiciones en este tiempo. Hoy venimos, ¿verdad?, precisamente para darles tema tan importante de este tema sobre el Día del Maestro. Iniciar el tema para felicitar a todos los maestros, tanto en lo secular como en la parte de maestros en nuestras iglesias y en las iglesias cristianas, pero quiero decirles que este video es dedicado de la sana doctrina y a los maestros que en lo secular, o sea, los maestros en públicas, privadas, universidades, de las prepas, de las secundarias, de las primarias, inclusive de las guarderías, maestros y maestras, en lo secular defienden valores en contra de la ideología de género, defendiendo a nuestros hijos de contaminar sus mentes, padres de familia que instruyen al niño con los valores bíblicos. Pero el mensaje en el video es al maestro por excelencia, a nuestro Señor y Salvador. Él es el maestro por excelencia, pero este video pues va dedicado a aquellos maestros secular y maestros de la sana doctrina de los valores bíblicos, ¿verdad? Una labor muy, muy importante, porque gracias a eso podemos tener personas de bien que obedezcan a Dios, mujeres que amen a Dios y que obedezcan, ¿verdad? En ese sentido, hoy por eso este tema es muy, muy, muy importante, porque estamos hablando de la labor de las más importantes. En la parte cristiana, pues es un don, ¿verdad? Es algo que hace el Señor a ciertas personas a las cosas correctas de Dios, para enseñar la palabra, para de acuerdo a lo que el Señor en ella, ¿verdad? Enseñar. Y bueno, somos llamados y somos capacitados todos los maestros, ¿verdad? Yo soy maestro de escuela dominical, tanto como en los intermedios, y pues es una gran labor, porque estamos formando de bien, no estamos formando hombres que no tengan que ser arreglados, tengan que ser restaurados, sino que tengan que ser perfeccionados en la obra del Señor. Entonces, definitivamente esto es un compromiso muy, muy grande que todos nos sostenemos para llevar este evangelio, llevar esta palabra de Dios y formar hombres que un día, cualquiera que sea su llamado, sea en la enseñanza, sean pastores, sean misioneros, sean predicadores o maestros, puedan hacerlo de la manera correcta y puedan llevar una vida conforme a la palabra de Dios. Tener dos partes importantes, ¿verdad? Primero, vamos a hablar de Jesús como maestro, cómo se reconocía como maestro, que Él es el maestro por excelencia, el que nos capacita y nos enseña, pero también vamos a estar hablando y de las funciones que tienen maestros, ¿verdad? Los maestros en la parte bíblica, cristiana. Y vamos a hablar de los falsos profetas o de los falsos maestros. Vamos a falsos maestros que también lo secular. ¿Por qué falsos maestros en lo secular? Porque hay personas que están tratando de imponer doctrinas que no son importantes enseñar a nuestros hijos, están tratando de imponer enseñanzas que no son correctas, que no están bien, que no tiran un crecimiento y un desarrollo sano de nuestros hijos, sino que están dominando las mentes. Estos son esos maestros, ¿verdad? Que tienen, pues, a lo mejor la profesión como maestros, ¿verdad? Pero que se están llevar por esas corrientes y están enseñando doctrinas y corrientes que no son saludables para nuestros hijos. Y los falsos profetas en el cristianismo de los que
habló Jesús en un principio. Jesús, ¿verdad?, hizo hincapié, y después los apóstoles también hablaron. Pablo habló también de los falsos profetas. Entonces vamos iniciando el tema en este momento, en este tiempo, ¿verdad? Y vamos a empezar la lectura ahí en Mateo 19:16, cuando el rico Jesús y le dice, entonces vino uno y le dijo, maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces, primero, aquí vemos un Jesús que no se exalta, que no se exalta como Dios, que no digamos, que no se enorgullece de sí mismo, sino que trata de poner correcto las cosas, ¿verdad?, a este joven. Sabemos que él es Dios, pero quiso exaltarse. Ese no era el propósito del Señor, para exaltarse y de esa manera y enorgullecerse de que Dios, de que él sabía la Biblia y de que pues él traía un propósito para la salvación, ¿no?, y que él es Rey de Reyes. No, para nada. En ningún momento Jesús viene a eso. Entonces aquí Jesús pone un lugar. O sea, ¿por qué te quieres alzar? ¿Por qué me quieres dar un saludo? No es necesario. A lo que tú vienes es a saber cómo entrar a la vida eterna. ¿Qué hacer para ser salvo? ¿Qué hacer para poder entrar en el cielo? Y entonces, pues le dijo, le dijo el joven rico, le dijo cuáles mandamientos, y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Quiso, ahí Jesús da enseñar, ¿verdad?, de una manera correcta, de una manera apropiada, que verdaderamente su corazón no estaba ahí. Dice que desde que lo vio, él lo amó, desde que lo vio venir, él lo amó, de la palabra eso es lo que dice. Pero aquí nos dice que Jesús le dijo, o sea, él le dijo que él había hecho todos los mandamientos, lo cual es imposible porque dice la palabra de Dios ahí en Romanos, ¿verdad?, 3 del 9 al 12, escrito en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que no hay ninguno bueno, que no hay ninguno que busque, no hay ninguno que pueda hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Él primeramente reconociendo que es un pecador, está reconociendo que él ha hecho todos los mandamientos. Bueno, eso habríamos que hacer, digamos, Jesús no quiso hacerlo, pero habría, cuando uno se siente perfecto y uno se siente y que uno no es pecador o que uno es tan bueno, cumplido todo, habría que poner una pregunta, cuestionarnos si verdaderamente somos tan buenos, ¿verdad? Pero Jesús quiere darle a entender, ¿verdad?, que le falta algo, que no se jacte de que no se jacte de las cosas que hace, que no se enorgullezca, porque aquí sí había orgullo, aquí había un poquito de soberbia. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes. Si quieres ser perfecto, si quieres ser totalmente perfecto y quieres ir al cielo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás oro en el cielo. Ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Verdaderamente aquí lo que Jesús está enseñando como maestro, ¿verdad? Por eso estoy tomando estas letras, porque entonces lo está tomando como maestro. Jesús le está diciendo a él, ¿ya ves cómo tu corazón no está en obedecer a Dios? ¿Cómo tu corazón no está en servir a Dios? ¿Cómo te falta cumplir esa parte de los
mandamientos, ese mandamiento que dice, ¿verdad? El Señor uno es, el Señor es tu Dios y debes amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con tu corazón. Y con todo. Entonces, cuando este es el primer mandamiento, ¿verdad? Entonces, si ese mandamiento no lo está cumpliendo, entonces no es tan perfecto. No ha entregado su vida a Cristo y no se ha dejado, ¿verdad? Bendecir, presencia del Espíritu Santo, y no ha sido una nueva criatura, porque dice el Señor, ¿verdad? Y en Juan 3, de cierto te digo, nace de nuevo, no verá el reino de Dios. Entonces, pues no pueden de Dios aquella persona que verdaderamente no entregue toda su vida, todo lo que es, y entonces pueda obedecer y rendirse a Dios en todo. Entonces aquí le estoy diciendo, ¿ves cómo no? Porque tu corazón, ¿verdad?, está en el amor al dinero. Tu Dios es el dinero, no mi padre. Entonces se fue triste, ¿verdad? Sabiendo que no hizo. Y eso es lo que pasa a veces estamos enseñando la palabra, estamos enseñando que necesitamos arrepentirnos y recibir a Jesucristo y obedecer la palabra de Dios, y muchas veces no lo hacemos, ¿verdad? No lo hacemos, entonces no podemos llamarnos de que somos salvos, de que verdaderamente queremos comprometernos con Jesucristo, con nuestro Dios, y llega un momento en que, pues bueno, ahí se ve nuestro interés. Todo maestro de escuela dominical, o escuela cristiana, o todo maestro que enseña a otros, tiene la obligación de enseñar la manera correcta de la palabra de Dios, enseñar que si quieren ser salvos, tiene que arrepentirse y tiene que ir en Jesús, ¿verdad? Confesarlo y comprometerse a obedecerlo en todo lo que habla y ponerlo por práctica. Y entonces, en ese momento, pues, nosotros tenemos que enseñar y quitar todas aquellas ideas equivocadas, ¿verdad? Equivocadas que tenemos, o que tienen ciertas personas, ¿verdad? O sea, dicen, no, es que yo soy bueno, yo creo que sí me voy al cielo. A ver, vamos a la palabra para que sepas qué es lo que tienes para ser salvo, qué es lo que tienes que hacer para verdaderamente tener ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es una parte muy importante de un maestro. Primero, un maestro bíblico debió, primero, ser salvo, ser creyente. Ese es el primer paso. Segundo, haber sido discipulado en la palabra de Dios. Tercero, debe ser bautizado. O sea, debe haber demostrado con obediencia que sigue a Jesucristo. Y es el bautismo, ¿verdad? Y el siguiente paso, ¿verdad?, es precisamente recibir el llamado de la enseñanza, por medio de la palabra, por medio de Jesús, y obedecerlo y hacerlo. Entonces, nosotros tenemos entonces nosotros como maestros debimos haberlo recibido de alguna manera, y nos debió haber quedado confirmado por el Señor cuando lo obedecimos. Entonces, un maestro es eso. Entonces, como el maestro conoce la palabra, ya la ha leído, no solamente ha leído unos versículos, unas enseñanzas, ha leído, y no una, sino varias veces, y tiene, como tiene el don de la enseñanza, pues tiene el don de poder leer la Biblia y sacar la enseñanza que necesitan escuchar aquellas personas a las que le va a hablar, ¿verdad? Esta parte es muy importante, saber nosotros entender la mente, a ver la sana doctrina, pues poder enseñarla de esa manera.
Bueno, acuérdense que la palabra de Dios no es de interpretación personal, interpreta la palabra de Dios sola, no necesita interpretar cada uno a su manera y a ver qué entiendo, ¿no? La palabra de Dios interpreta, ¿verdad? Y nos enseña cuando nos estamos acercando a la palabra, los puntos muy, ¿verdad? Nos enseñan con tal claridad que nos quedan claros. Y déjenme pues comentar un ejemplo, ¿verdad? Yo el viernes que fui al centro de rehabilitación, pues estábamos enseñando sobre Dios, que no podemos cumplir todos los mandamientos, arrepentirnos, creer en Jesucristo y viene el Espíritu Santo y podemos nosotros obedecer a Dios y Dios va perfeccionando la obra. Pues y bueno, pues les decía que eso era bueno y que por lo tanto, bueno, ¿verdad? Entonces me dice, es que Dios nada más es bueno, por eso es que Dios es Cristo, o sea, Cristo es Dios mismo, y dos personas me dijeron que no, era el Hijo de Dios, pero no era Dios. Entonces, a veces, y bueno, traté de explicarles, pero estaban un poquito cerrados, y dije, bueno, voy a preparar el estudio para decirte, ¿verdad? ¿Por qué? Yo leí versículos, pero estaban cerrados. Entonces, ya en ese momento, cuando tú ves un alumno cerrado, pues no habrá una enseñanza, aunque está, no, vas a tener que dar el proceso, sabes que voy a preparar la enseñanza, te voy a traer por Dios, que tú compruebes, ¿verdad? Por mi palabra que es Dios, no es mi creencia, porque me decían, no es que yo, no es mi creencia, es lo que dice la palabra de Dios, y nosotros debemos darle autoridad a la palabra, ¿verdad? Pero, pues a veces han leído la palabra y que lo primero que les dicen con eso se queda, todo lo tenemos que escudriñar, todo lo tenemos que escudriñar en la parte de la palabra. Eso es algo muy importante. Un maestro siempre debe ser guiado por la palabra. El maestro no puede sobre o poner por encima una enseñanza, ¿verdad? Si no está en la palabra de Dios, ¿verdad? No puedo yo hablar de otras cosas que no vienen en la palabra de Dios. No puedo enseñar que si el Apocalipsis, que si esto, que si el otro, y tener mi propia interpretación de eso, o las enseñanzas de Jesús, o los profetas, ¿verdad? O ciertas doctrinas, como la doctrina de la Trinidad, que es muy importante, porque aquí es donde reconoce que Dios es uno en tres personas. Pero todo eso, pues lleva tiempo, y hay que prepararlo, y por eso nosotros necesitamos estar bien preparados a poder contestar y poder un tema como que Jesús es Dios, no a veces no es suficiente ni una ni dos, a veces son varias sesiones, entonces hay que quedar claro, ¿verdad? Ya si la persona no quiere entender, no quiere que le demuestres con la palabra, pues bueno, ya no puedes hacer mucho, pero tú estás haciendo tu trabajo de darle la doctrina correcta, de enseñarle de la manera correcta y llevarlo por medio de la bíblica. Vamos ahí a Mateo 23:8. Después vamos a estar revisando también cuando hablemos de los falsos profetas. Vamos en Mateo 23, subsecuentes versículos, pero ahorita vamos a 23:8. Pero vosotros queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Aquí lo que está diciendo Jesús, ¿verdad? Aquí lo que está diciendo Jesús, que nosotros debemos exaltarnos, ¿verdad? O sea, nosotros debemos seguir el ejemplo. Si Jesús nos exaltó, o sea, cuando le dijeron maestro, menos debemos exaltarnos, ¿verdad? Debemos nosotros ser,
nosotros debemos ser humildes. Si vamos a enseñar la palabra, tenemos que tener una mente abierta y humilde para enseñarla. No, es que yo soy, tú tienes que, casi, tienes que escucharme y aprender lo que yo te estoy diciendo porque yo soy, no. Esas cosas no pueden ser. Nosotros tenemos que tener humildad. Mira, te voy a decir que, déjame explicar, responderte, para que sepas por qué en la palabra de Dios dice esto. Uno tiene que ser humilde. Uno tiene que andar, es que yo soy maestro, es que yo soy maestro, es que yo enseño aquí, yo enseño allá. No debemos exaltarnos y no debemos creyendo, el maestro Juan Felipe. No, porque dice que somos hermanos. Entonces, o sea, los hermanos en la fe, nosotros enseñamos y todos podemos con una enseñanza. El primero aprende cuando prepara un tema es el maestro, es uno mismo se confía palabra y lo pone práctica para poder llevar esa enseñanza. No podemos llegar y exaltarnos de la manera que nos exaltamos. Muchas veces hay muchos pastores que se exaltan por la enseñanza y que dan muchos versículos y te dan mucho conocimiento y no, mira, es que en hebreo, en arameo y en griego, pero como para exaltar, mostrar que sí saben. Eso no es necesario. No es necesario. Que es un maestro en el seminario tal, o en Estados Unidos, o en Grecia, no sé, en Inglaterra, bien que tuvo la oportunidad. Lo importante es que sí tenga la palabra de Dios y que viva la palabra de Dios correctamente. Es importante y que él correctamente. Porque pues hay muchos seminarios de algunas denominaciones que no enseñan lo correcto. Enseñan de la palabra de Dios. A veces se pueden estar enseñando el catecismo, pero no la palabra, no la Biblia. Se puede estar enseñando el libro del Mormón, no la Biblia. Y entonces estás dando una enseñanza de hombres como si fuera Dios, y la palabra de Dios dice que no, que eso está de eso maestros, ¿verdad? Muchos maestros son parados en una teología o en una equivocada. Eso es lo que van a enseñar y van a desviar a muchos de la salvación, condenando a muchos para que no tengan la salvación. A veces son por intereses económicos, a veces personales, a veces por crecimiento de la iglesia, por dar más a un profeta, a un pastor, a una iglesia, que verdaderamente a Cristo. Sí, nosotros debemos estar como más pendientes de eso. Vamos a ir a Juan 3. Dice, fíjense lo que, el 2 y el 10, perdón, dice que había un hombre de los fariseos que se llama Nicodemo, un principal entre ellos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, o sea, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie hace estas señales que tú haces si no es con él. Aquí está queriendo un fariseo, re importante, viene de noche para que no lo vean, o para que no lo expulsen de la sinagoga, o sea, de la religión, y viene a solas con Jesús y de noche para que nadie lo vea, que fue a visitar a Jesús, y trata él de quedar bien con Jesús, ¿verdad? Para que vean, no solamente el joven rico, sino también un fariseo, dice que vino y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esto que tú haces si no está Dios con él. Entonces, aquí lo que estamos viendo en esta palabra, que él está tratando de quedar. Rabí es como era un maestro, los rabí son maestros que tienen un conocimiento muy profundo de las escrituras, ¿verdad? Y dice, vemos que Dios te ha mandado como maestro, ¿verdad? Como que has venido de Dios. Jesús había venido solamente como maestro, no, él es maestro de maestros, y felicitó
meditamos, ¿verdad? En el día del Maestro, Cristo, porque Él es el Maestro de los Maestros, el que tiene la autoridad sobre todos los maestros, sobre todos los hermanos, sobre todas las que se consideran cristianas. Pero sinceramente, ¿verdad? Él solamente vino a enseñar y a mostrar quién era el Padre, enseñar las doctrinas y lo que Dios le decía que tenía que decir, sino que viene a enseñar, fíjense, a enseñar, ¿verdad? Quién es Él y para qué vino. Y esta no es, muchas gracias, claro que soy maestro, no. Le da la vuelta a la respuesta y de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No por decirme maestro, no por reconocerme que yo vengo de Dios, por decirme que soy un elegido por Dios, me maestro y ponerme en un lugar muy grande o arriba, vas a ser salvo. En ningún momento la palabra dice nada de eso. Él le dijo, vean, lo importante es tu salvación. Si no naces de nuevo, no ve el reino de Dios. Entonces, aquí es muy importante, porque Jesús está enseñando a un maestro, a un conocedor de las Escrituras, le está enseñando la palabra de Dios. A veces sabemos personas que no hemos aprendido todo, no nos sabemos todo, no conocemos todo, ni tenemos acá constantes, pero y aquí se muestra, porque más adelante, ahí en el 10, ¿verdad? Que le dice que él tiene que de nuevo, que primero le pregunta, ¿cómo puede nacer un hombre nacer siendo, puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de tu madre y nacer? Y Jesús ha de haber quedado con una cara de, o sea, te estoy hablando de algo físico, estoy hablando de nacer de nuevo, ¿no? de que vuelvas a nacer esta vida, sino de una manera espiritual. Y entonces le dice Jesús, de cierto te digo que el que no bebe de agua y del Espíritu puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, ¿verdad? Y después en el 9, Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede hacerse? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos dictamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino que descendió del cielo el Hijo del Hombre en el cielo. Entonces, él está hablando de sí mismo. Jesús ya está hablando, yo soy la vida eterna, yo soy como puedes nacer de nuevo. Tienes que creer en mí para ser salvo, para no ser condenado. Tienes que ser una nueva criatura y solamente si vienes a mí serás salvo. Y entonces aquí es lo que está tratando de explicar a Jesús. Jesús enseña un maestro. ¿Qué pasa cuando nosotros, verdad, muchas veces tenemos muchas dudas? Hay veces como maestros estamos leyendo la palabra de Dios como pues para tener nuestro tiempo devocional en dudas. ¿Esto qué se refiere cuando dice esto? ¿Por qué habrá dicho esto la palabra del profeta? Y tenemos que acercarnos, porque no lo sabemos todo. Veamos si Nicodemo entendió lo que le estaba tratando de decir y era un conocedor de las Escrituras. Imagínense, era un maestro espiritual de la palabra. Imagínense si nosotros no necesitamos ir con nuestro pastor, ir con un maestro de adultos, consejero, que nos ayude a entender, o con un maestro que también nos ayude a entender, que esté en la sana doctrina,
que nos ayude a entender qué quiere decir esa parte en la que yo tengo una duda. Eso es muy, muy importante. Y así como muchas personas han llegado a preguntarme a mí, yo también llego con otras personas, con mi pastor, con mis maestros, con mis hermanos. Hermano, a ver, quiero que me explique esta parte, porque no lo entiendo. Y entonces puedo yo entenderla y traer a luz ese conocimiento. ¿Para qué? Para poder seguir creciendo en el conocimiento y renovarme en el entendimiento de la palabra. Eso es muy función de un maestro en el entendimiento de la palabra día debe ser constante. El aprendizaje debe ser constante. Vamos a ir a Juan 11:28. Allí en Juan 11:28 la palabra de Dios dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, y diciéndole en secreto, el maestro aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos que atender el llamado cuando nos llama el maestro. Llama el Señor Jesucristo a ser maestros, cuando nos llama para cumplir una encomienda, entonces nosotros vamos a estar prestos, levantarnos inmediatamente. E inclusive cuando llega la palabra Jesucristo nos dice que debemos estar pendientes de lo que nos habla en la palabra para ponerlo por obra. Porque a lo mejor estamos pasando por un tiempo de prueba, o a lo mejor estamos pasando una parte donde está tratando de edificar y de construir algo nuevo nosotros el Señor. Puede ser nuestro carácter, puede ser una actitud, un mal hábito, en fin. Quiere restaurar nuestras vidas y que tengamos esa intimidad con Él. Entonces Él nos llama a estar presentes en intimidad. Todo maestro tiene que estar con intimidad con Dios, escuchando la palabra, orando, leyendo, enseñando, yendo a ser discípulos, en donde todo maestro debe poner en práctica lo que su maestro le ha mandado a hacer, lo que su gran maestro le ha mandado a hacer. Juan 13:13. Allí en Juan 13:13, la palabra de Dios dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo oí. Pues si yo, el Señor, el maestro, he lavado vuestros pies, vos también debes lavaros los pies los unos a los otros. Debemos ser los maestros, personas serviciales, servidores. No porque seamos maestros nos deben atender, nos deben servir, nos deben poner las cosas de plata y consentirnos, y yo soy maestro. No se jacte. Porque si Jesús no se jactó de ser maestro, de ser el Señor, de ser Dios, de ser el Salvador, entonces nosotros menos debemos jactarnos. No se jacte. Es maestro, es un siervo del Señor, sirva. Para eso fuimos hechos. Sirva a sus alumnos. Necesita un alumno, tiene una necesidad, necesita una palabra de aliento, necesita un abrazo, hágalo, porque somos siervos, no hemos venido a ser servidos, sino a servir, porque ese es el ejemplo que nos dio Jesús. Venido a servir para que se honre y se glorifique el nombre de nuestro Señor Jesús, no a otra cosa. A eso hemos venido. Entonces, todo maestro debe servir. Todo maestro es un servidor de aquel al que enseña. Vamos allí a Primeros 12:29, la primera carta de Corintios, al capítulo 12, versículo 29. Y la palabra de Dios dice, ¿tienen todos dones de sanidad? 29. ¿Son los apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad?
humanidad hablan todas lenguas intérpretes. Pues lógica respuesta es una pregunta retórica. La respuesta es no, no todo el mundo tenemos los dones. No todo el mundo puede ser maestro, porque no todos han sido llamados y tienen el don. No todos son predicadores, no pastores. No todos son misioneros. No todos tienen el don de poder hablar lenguas o idiomas. Y o la facilidad, digamos, el don nos da y la facilidad del Señor de aprender y demás. Hay veces nos cuesta mucho más trabajo a unos que a otros, ¿verdad? ¿Interpretan todos? No. No todos pueden ser maestros. No todos, inclusive no muchos, porque estamos cayendo en es que yo soy muy bueno con los niños y yo quiero enseñarles. El Señor me llamó. ¿Qué quiere enseñarles? No, pues que la Biblia, pues sí, pero hay una metodología. Hay una manera. Maestro de niños, adolescentes, jóvenes, adultos. No es fácil. Cuando uno se dedica a la enseñanza en la palabra de Dios, uno es uno tiene un cansancio, hay momentos de debilidad, en el sentido de debilidad de no tener muchas fuerzas, momentos de prueba de fe, momentos de batallas espirituales, y eso no cualquiera no cualquiera puede hacerle frente o confrontarla. No todos están llamados a la enseñanza. No todos ya están llamados todo eso. Y dice, preocupo de los dones mejores, mas yo os camino aún más excelente. Dice, procurar los mejores dones. ¿Cuál es el mejor don? Pues cualquiera. Pues es mejor porque todo es perfecto en Dios. Pero ¿cuál es el que debemos procurar? Pues el de predicar. El de ir y hacer discípulos. Porque esa es una gran comisión que nos has dado a todos los cristianos. Sean maestros o no sean maestros, sean servidores o no sean servidores, sean profetas, o bueno, sean pastores o misioneros, sea el que sea, estamos llamados cristianos a cumplir la gran comisión, ir y hacer discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahí está. Se está cumpliendo, ¿me explico? Entonces es muy, muy, muy importante, y nosotros somos un cuerpo de Cristo. El maestro es uno de los llamados o dones más importantes porque es un don que nos ha dado el Señor para que la gente entienda la palabra. Y si él tiene el conocimiento o no ha sido capacitado, no puede dar clase. Necesita el conocimiento, haber la Biblia, como lo había dicho, y haber sido totalmente en muchos temas, ¿verdad? Porque es un paso muy importante. Es una responsabilidad muy grande, porque es una responsabilidad de la enseñanza que también depende de que usted lleve una buena para que una persona, un niño, un joven, un adolescente pueda ser salvo. Y un adulto también. Entonces, está algo muy, muy importante. No todos estamos llamados, así como llamado para pastor, ¿verdad? De repente me dicen a mí, ahí algunos hermanos, digo, pues no, pastor, no me llamó a la enseñanza, así lo digo, un evangelista, o sea, evangelista, pero yo nunca me nombro evangelista, sino que digo que me evangelismo y a la enseñanza. ¿Por qué? Porque es lo que Dios me llamó, ¿verdad? Entonces, pues verdaderamente nosotros dar
a donde nos lleve el Señor, pero bien preparados, bien capacitados. Efesios 4:11. Vamos a Efesios 4:11. En Efesios 4:11, la palabra de Dios dice, y él mismo instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfección para la obra del ministerio, para la obra de Cristo. Para eso hemos sido llamados primeramente, para la edificación del cuerpo de Cristo, llevar las buenas nuevas para enseñar, para que crezcamos como hermanos en la fe, que podamos estar fortalecidos en la palabra de Dios. Para eso los dones son puestos, son un llamado que tenemos de parte de Dios. Entonces, que no es para que nos sintamos los importantes, no es para que digamos, no, es que el hermano Juan Felipe, cuánto sabe y no sé qué, y no es para eso. Para eso no es el don. El don es para glorificar a Dios. El don es para que se perfeccione la iglesia cada día en el conocimiento y el crecimiento de la palabra de Dios. Entonces, queda uno es un siervo, ¿verdad? Que nada más hace lo que Dios, por eso nos llamamos siervos inútiles, porque solamente hacemos lo que el Señor nos pide. Y así es punto, y nosotros nos honramos y le damos toda la honra a Dios porque nos sigue usando cada día. Fíjense, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿verdad? O sea, para eso están hechos los dones, para que se vaya perfeccionando, ¿verdad? Para que primeramente se vaya perfeccionando la obra. ¿Cuál es la obra? Ser discípulos. Para la edificación del cuerpo de Cristo, crecimiento, para el desarrollo, para el aprendizaje del cuerpo de Cristo, a fin, dice, que hasta que para que lleguemos a la unidad de la fe, que todos tengan la misma doctrina, ¿sí, Cristo? Que todos tengamos la misma sana, que tengamos el mismo conocimiento, la misma fe en que hemos creído en Jesucristo. La misma fe. Un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe y una iglesia y un solo Señor, dice la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos cubriendo todo este aspecto de sola fe, hemos llegado a la unidad de la y del conocimiento del Hijo de Dios, del conocimiento de, hasta que el Señor perfeccione la obra para ser como estar a la estatura de la plenitud de Cristo, hasta que nos muramos. Pero día es desarrollarnos, aprender y nos. 1 Timoteo 2:7. ¿Por qué es importante tener este conocimiento y estar bien con los conocimientos?